Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de este canal llamado El Credólogo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un libro que a mi parecer es uno que me ha gustado bastante, ¿no? Y en el cual se ve que hay mucho trabajo de por medio. Este libro es Los mitógrafos griegos, que contiene las obras de Paléfato, Heráclito, Anónimo Vaticano, Eratóstenes y Cornuto. Bien, ¿qué podemos decir acerca de este libro? Bueno, está en la editorial Gredos y lo primero con lo cual deberíamos de empezar es agradeciendo la introducción, la traducción y las notas de José Torres Guerra, el cual ha hecho un trabajo magistral específicamente en el último texto, el de Cornuto. Y ahora vamos a ver por qué a medida que avance con esta exposición. Ahora, muchas personas se han preguntado, ¿dónde he conseguido este tipo de libros, este tipo de gredos? Bueno, a decir verdad, con respecto a este tomo, Mitógrafos griegos, lo conseguí de casualidad, un amigo me lo vendió, pero si nosotros lo buscamos, por ejemplo, aquí, en todo colección, no lo vamos a encontrar. Si buscamos en Orientaprecios para ver cuándo ha sido la última vez que se ha comercializado, encontramos que la última vez que se comercializó fue el 4 de junio de 2023, es decir, hace un año y medio, y bueno, el precio de 93 euros. En algún momento en el 2010 costó 5 euros con 25, ¿no? Pero fue hace mucho. Y bueno, en el 2020, 3 años antes todavía, costaba 45 euros. Buscamos en Iberlibro, no lo encontramos tampoco. No está el libro disponible. Afortunadamente para nosotros hay otra edición. Claro, también lo podríamos buscar en PDF, ¿no? Hay un sitio web que se llama The Internet Archive. Ahí podemos encontrar el PDF. O podemos comprarlo en formato EPUB, ¿no? En Amazon podemos comprarlo en este formato y no habría ningún problema, ¿no? $10 cuesta, pero claro, es formato digital, lo mismo que descargar el PDF que está de acceso público. Ahora, afortunadamente para nosotros hay una edición física que podemos adquirir, que no es la de Gredos, pero es la de Acal, bien, cuyo autor es Manuel Sáenz Morales. Bien, esta obra de acá es reconocida también por el traductor de esta de acá. Bien, reconoce que es una traducción buena, una traducción impecable y es el primer esfuerzo por llevar a nosotros los hispanohablantes este texto de los mitógrafos griegos. ¿Cuál es la diferencia entre este y el que están viendo en pantalla? Que este texto de acá no incluye a Cornuto, pero en cambio incluye a Partenio y a Antonino Liberal. Bien, textos que no se incluyen acá. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de este libro? Bien, el libro tiene o cita 5 autores: Paléfato, Heráclito, Anónimo Vaticano, Eratóstenes y Cornuto. De esos 5 autores podemos decir que tanto Paléfato como Heráclito como Anónimo Vaticano comparten aspectos similares en cuanto a la redacción, ¿no? Y en cuanto al abordaje de los mitos. Eratóstenes no lo comparte y Cornuto mucho menos. A ver, vamos a hacer una pequeña reseña de qué trata este libro. Este libro es un intento de estos autores por racionalizar determinados mitos que ya corrían por su época. Muchas veces mitos relacionados con los dioses, mitos relacionados con personas que se transforman en cosas de la naturaleza o, no sé, personas o criaturas mitológicas, ¿no? Este texto trata de racionalizar dichos mitos. Entonces, comencemos con Paléfato. En el caso de Paléfato, el autor realiza una introducción. Primero dice, Paléfato, ¿qué significa Paléfato? ¿No? Viene de la raíz Palefatos, que significa el que habla de cosas antiguas, ¿no? Así que puede ser un seudónimo, perdón, más que un nombre real, ¿no? Paléfato. Al respecto, el autor dice que Paléfato va a clasificar los mitos en 3 tipos. Lo cito textualmente: la verdad histórica ha sido alterada por un error verbal, es decir, por un error en las palabras, en la semántica, por un error de percepción. Por ejemplo, veo a una persona montada de espaldas a caballo, yo digo, oh, es un centauro.
o porque es mitad persona, mitad caballo. Y no, en realidad es una persona montada a caballo. Y o por un error en la narración de un hecho, es decir, se exageran algunos aspectos en la narración y por ello también se llega a ese error en la interpretación. En el caso de Paléfato, es el que es el más extenso, es el tomo más extenso y es el tomo que también para cada mito le dedica eh, mucho más datos. Bien, es más profundo en su análisis. Ahora, son exactamente en el caso de Paléfato 52 mitos, ¿no? Y la forma en la cual la racionaliza es bastante sencilla. Por ejemplo, para hablar de los centauros, ¿no? Él dice, no es posible que existan los centauros, no, biológicamente no tiene sentido, no existe la unión entre dos especies distintas que forman otra especie, no. Entonces, ¿cuál es la explicación lógica? Simple, primero nos vamos por el lado etimológico lingüístico. ¿Qué significa centauro? Viene de dos raíces, kent, que significa asaetear, y tauroi, que significa a los toros. Entonces, kent, tauroi, significa los que asaetean a los toros. Entonces, los centauros eran personas que mataban toros. Y aquí nos explica pues que estas personas iban montadas a caballo. Es toda una historia ya que implica saber un poco bueno, no un poco, en realidad hay que saber en profundidad sobre cultura griega, ¿no? Y básicamente nos habla, ¿no? De Ixión, que era rey de Tesalia, que había muchos toros por su territorio, bueno, por el territorio del Monte Pelio, ¿no? Entonces, por lo cual contrató a estas personas que eran de una aldea llamada, la aldea se llamaba Nube, ¿no? Entonces, estos kentauroi que sabían montar a caballo, los mataban a los toros y así, pues, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la forma en la cual se racionaliza. Entonces la gente los veía de espaldas y decía, oh, es mitad caballo, mitad humano, pero no, en realidad no es así. Bien, y así tenemos muchos de estas racionalizaciones. Racionaliza a la esfinge, racionaliza a las arpías, racionaliza el mito de Europa también, ¿no? El mito de Europa me parece que es corto, lo voy a leer. Dicen que Europa, la hija de Fénix, llegó montada en un toro cruzando el mar de Tiro a Creta. A mí me parece que ni un toro ni un caballo podrían atravesar un mar tan enorme y que una muchacha no se subiría a un toro salvaje y que Zeus, si quería que Europa llegase a Creta, podría haberle encontrado otro medio de viaje más adecuado. La verdad es esta. Un hombre de Noso llamado Toro le hacía la guerra al país de Tiro. Al final, pues, raptó de Tiro a otras muchas doncellas y entre ellas a la hija del rey, Europa. Por tanto, la gente decía, Toro se fue llevándose a Europa la hija del rey. Esto es lo que sucedió y luego se formó el mito. Bien, eh, este tipo de racionalizaciones es bastante común, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre todo con Toro y con Draco. Draco significa serpiente y en la mitología hay muchas veces que aparece que hablamos de serpientes, pero en realidad Draco también era un hombre. Entonces no es que una serpiente realmente, no, sino un hombre llamado Draco. Lo mismo sucede aquí con Toro, ¿no? Cuyo probablemente sea Tauro, ¿no? Y se utilice también como se haya utilizado también como un nombre, ¿no? Y así tenemos un montón de ese tipo de racionalizaciones, ¿no? Esas son el tipo de racionalizaciones de tipo lingüístico. Bien, bueno, como les digo, son muchas, no voy a profundizar en, en cada una de ellas porque son bastantes, ¿no? Y aparte que la idea es que el lector las descubra, yo solamente doy una breve reseña acerca del texto. Vamos a Heráclito. Bien, Heráclito también tiene muchas de estas racionalizaciones, pero se caracterizan por ser más cortas. Bien, no suelen ser tan largas como las de Paléfato. Empiezo con una, muy corta. Medusa. Dicen que esta convertía en piedra a quienes la miraban y que cuando Perseo le cortó la cabeza salió un caballo alado. Lo que ocurre es esto. Esta fue una cortesana tan hermosa que quien la veía se quedaba pasmado, como si hubiera convertido en piedra.
También decimos nosotros, al verla se quedó de piedra. Al presentarse a ella Perseo, se enamoró de él, consumió sus bienes y arruinó su juventud. Tras echar a perder juventud y bienes, tuvo una vejez de caballo. ¿No? Una vejez de caballo significa una vejez dura. Bien. Eh, es que la cabeza es la flor de la juventud, lo que le arrebató Perseo. Esa es la forma en la cual se racionaliza el mito de Medusa. Y así tenemos muchos, ¿no? La racionalización de los centauros básicamente es la misma. La quimera, las sirenas, ¿no? Cuenta el mito que éstas tenían una naturaleza doble, pues las extremidades inferiores las tenían de ave, pero el resto de su cuerpo era de mujer. La figura antigua de las sirenas no era, bien, como hoy en día, ¿no? La sirenita, mitad pescado, mitad persona, no. No, las sirenas tenían cuerpos de ave, mitad mujer y que aniquilaban a los que pasaban navegando a su lado. Eran unas cortesanas destacadísimas en el manejo de instrumentos musicales y por la dulzura de su canto, bellísimas, los que topaban con ellas veían consumidas sus haciendas, y se decía que sus extremidades inferiores eran de ave por la rapidez con que se apartaban de los que habían perdido los bienes. ¿Vieron? Es una racionalización, ¿no? Se deja de lado el mito. En realidad, perdón, las sirenas no eran mitad ave, mitad humana, ¿no? Sino que se decía que tenían los pies de ave porque cuando la persona se quedaba sin bienes salían volando de ahí. Ya no había nada más que quitarles. Entonces, esa es la forma en la cual se racionaliza o la racionaliza Heráclito, pero es más corto, más sucinto, ¿no? Paléfato más o menos se marca dos o tres o cuatro párrafos porque le gusta explicar también el contexto histórico, por así decirlo, ¿no? No se va de frente al punto. Y en el caso de Anónimo Vaticano, también hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo que los anteriores. Por ejemplo, voy a leer uno corto, que es el de Cerbero. Cuentan que Cerbero, el perro, pertenecía a Aidoneo, un rey de los Tesprotos, y que unos ladrones le robaron de noche y lo ocultaron en una caverna carente de luz. Heracles, tras recogerlo, se lo entregó a Euristeo. En este caso, pues no hay una racionalización del Cerbero, sino que más adelante vamos a encontrar otros textos que sí hacen, eh, ¿cómo puedo decir, no? Que sí hacen un análisis más profundo. Bien, ahora vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro rápidamente. Uno corto nomás. A ver. No, dicho sea de paso, este texto de Anónimo Vaticano se llama Historias Increíbles, creo. Sí, Historias Increíbles. Bien. eh, Acerca del fuego que se desprendía de las armas de Diomedes. ¿Qué era el fuego inextinguible que brotaba entre destellos de las armas de Diomedes? Cómo, según la tradición, Atenea es portadora de la luz y córego, de la inteligencia y el pensamiento cierto, prendió en el alma de Diomedes la luz y apartó la bruma, esto es, la ignorancia, presente la cual no puede ver el alma. En efecto, se dice, aparté de tus ojos la bruma que antes los cubría. Esto podría significar que el fuego y el que Atenea se lo proporcionara. Así lo cuenta Proclo. Bien, entonces ahí podemos ver, ¿no? El fuego que desprenden las armas de Diomedes no es más que la iluminación, bien, que aparta esa bruma que no nos deja ver la realidad. O bueno, que no dejaba Diomedes ver, ¿no? La realidad, ¿no? La ignorancia que no dejaba que éste pensara claramente. Bien, esa es la forma en la cual Anónimo Vaticano aborda los mitos. En el caso de Eratóstenes, es un texto muy tedioso. ¿Por qué? Porque Eratóstenes lo que hace es cada una de las constelaciones te dice qué fue lo que pasaron o qué fue lo que pasó para que estas constelaciones llegaran al cielo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El texto se llama Catasterismos, ¿no? El nombre ya nos dice algo. Bien, vamos a uno que no sea muy grande, a uno que... Entonces, lo que hacía la mayoría de veces Zeus o algún otro dios, ¿qué hacía? Había un personaje que había participado de un momento histórico dentro de la mitología y para conmemorarlo lo volvía, ¿no? Una constelación. Bien, veamos uno.
A ver, veamos, veamos uno pequeño porque la mayoría son muy largos en este texto. Bien, a ver. Veamos la del triángulo. Bien, este se encuentra colocado encima de la cabeza del carnero. Se dice que, como ese brilla poco, se halla sobre él, bien visible, una letra tomada del nombre de Zeus. La primera, eh, sí, recordemos que el triángulo es la delta mayúscula, ¿no? Entonces, por ese lado, habla de una letra tomada del nombre de Zeus. La primera es una delta mayúscula situada allí por Hermes, a quien compitió fijar el orden de los astros. Algunos afirman también que la figura de Egipto deriva del triángulo que se halla entre las estrellas, y dicen que el Nilo trazó de esta manera la silueta del país, garantizándole al tiempo la estabilidad al colaborar en facilitar la siembra y permitir la recolección de los frutos en el momento oportuno de las estaciones. Tiene tres estrellas en cada ángulo y las tres son brillantes. ¿Sí? Entonces podemos observar cómo aborda, ¿no? Y así sucesivamente con la osa mayor, la osa menor, la lira, el pájaro, cómo fue que Zeus las llevó o algún otro dios las llevó y las convirtió en constelaciones. Voy a cerrar con Cornuto. Bien, al respecto de Cornuto, no he hecho un vasto análisis, dado que en el caso de Cornuto hay que saber bastante de etimología griega. El autor, como bien digo, ha hecho un gran trabajo para tratar de conservar el juego de palabras que existe en los textos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Al igual que nosotros somos regidos por un alma, así también el cosmos tiene un alma que lo mantiene unido. Se la llama Zeus, Zeus del dios, ¿no? Zeus a esta. Y vive, y entre paréntesis nos pone, ¿no? Vive, el verbo vivir, se escribe sosa, de manera primigenia y continua. Y para los seres vivos, entre paréntesis, sosi, es causa del ser, zen. Entonces, básicamente nos equipara a Zeus como una especie de esencia, ¿no? Zeus es una esencia que da vida y hace el juego de palabras con la raíz Zeus, Sosa, Sosi, Zen. ¿Vieron? Juega con una misma etimología, con la misma base del verbo, eh, bueno, el verbo ser, Zen, de ahí se deriva, vive, vivos, Zeus, etcétera, etcétera. Bien, y luego también hace un juego de palabras con otra raíz de Zeus que nos pone día, ¿no? Supuestamente en griego, y por qué por causa, dia, ¿no? De él vienen a ser y preservan todas las cosas. Entre algunos también se le llama Deus, Deus, ¿no? Entonces aquí está jugando con la raíz dia, Deus, Deuin, no sé cómo se pronunciará, Deuin supongo que se pronuncia, y Deos, Dios. Hace todo un juego de palabras para racionalizar. Bien, esto es muy común en Cornuto, a los filólogos les va a encantar. Eso es lo que yo entiendo, ojo, ¿ah? Eso es lo que yo entiendo con respecto a este texto. Nuevamente, resalto que no estoy haciendo un análisis erudito del texto porque no soy especialista en grecolatinos. Simplemente lo que hago es doy una pequeña apreciación al respecto de este texto, los animo a leerlos y si hay un experto grecolatino, si hay un experto que le interesa hacer un análisis mucho más sesudo de este texto, adelante, genial, yo seré el primero en verlo porque me encanta saber al respecto de esto y si alguien con una mayor autoridad académica nos puede dar una especie de clase al respecto, genial. Bien, entonces este es el texto, como bien digo, no lo van a encontrar más que en PDF, ¿no? Pero si lo quieren adquirir, está en la página de Busca Libre, pero en la edición de Acal. Bien, lo cual es también bastante buena. Recordemos que Acal también es una edición bastante reputada. Entonces, aquí voy a... Ups. Voy a realizar un, ahora sí, ahí voy a poner un primer plano. Este es el tomo y se agradece en demasía al autor, a José B. Torres Guerra. Probablemente nunca ve este video,
pero le agradezco bastante el haber legado esta obra para nosotros. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Estaré leyendo alguna otra obra para poder acercar a un análisis también que invite a la lectura. Gracias, hasta luego.